Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine Málaga TV de PTV, que hoy vamos a arrancar, como es habitual cada jueves, con el espacio de servicio público. Esta semana volvemos a contar con nuestro colaborador, el abogado Luis Manuel Ortiz. Luis Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa, ya despidiendo un poquito el verano y con un tema especialmente interesante porque hace poquito pues sabíamos que se han conocido datos oficiales en los que se apunta a que la actividad inmobiliaria, la construcción, la compraventa sobre todo de viviendas, pues parece que se está reactivando. Y precisamente de ello vamos a hablar esta tarde en Servicio Público. Abriremos teléfono por si ustedes quieren plantear alguna duda a nuestro colaborador, pero vamos a enfocar el espacio esta semana de Servicio Público precisamente con este tema. Compraventa de viviendas, una serie de consejos que nos va a dar Luis Manuel Ortiz, porque siempre es bueno conocer todo, la ley como hasta el dedillo, como se suele decir, para que a la hora de realizar una compra-venta de una vivienda pues no nos llevemos ninguna sorpresa desagradable. Un tema interesante que espero que motive alguna que otra llamada en directo al 951 15 0010, 951 15 0011. Pues ese es el tema elegido para hoy y de hecho vamos a ver una primera pantalla que nos encabeza el asunto a tratar para luego pues repasar, antes de plantear las primeras cuestiones a nuestro colaborador, pues para repasar esos temas yo quiero antes destacar unos datos que son oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Con fecha del 8 de septiembre se publicaron los siguientes datos que además situaban a Málaga como la provincia que está ahora mismo liderando el sector de la compraventa de viviendas. Ahí tenemos esos datos. Julio 2015 con respecto a julio de 2014 se ha incrementado casi en un 15% el número de viviendas que se han comprado, que se han vendido, y de todas esas que se han vendido, bueno, pues un 36% pertenecen o son viviendas situadas en la provincia de Málaga. Bueno, Luis Manuel, unos datos que están ahí, que son oficiales y que de luego dejan claro que se está animando a la gente a comprar y a vender, que hay un poquito más de confianza en el sector, ¿no? Así es, además se nota en los despachos, las consultas, las personas que acuden desde algún tiempo para acá. En este último año, bueno, pues como indicabas, el repunte ha sido más importante que años atrás, pero hace 2 años pues también se iba viendo. Sí es cierto que cuando se ha notado con especial intensidad pues ha sido en este último año. Hemos visto una vivienda que nos gusta, que nos convence. ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar? A ver. El primer paso siempre es averiguar y obtener información relativa a la situación de esa vivienda. Aquí tenemos que distinguir, por un lado, si acudimos a un profesional para esa compraventa o si la adquirimos directamente a un particular. Si la adquisición la hacemos a través de un profesional, ya sea una agencia inmobiliaria o una promotora, conviene destacar que en Andalucía existe una regulación específica, concretamente el decreto 218/2005 de 11 de octubre, en el que como garantía para los compradores se establece una serie de información y de documentación que se deben aportar a los posibles compradores o a las personas que estén interesadas en adquirir esa vivienda. Si la adquisición, si la compra la vamos a hacer directamente a un particular, en ese caso esa información la tenemos que obtener nosotros por nuestros propios medios. ¿Qué es lo básico? Lo básico es acudir al registro de la propiedad, obtener una nota simple del inmueble para comprobar, por un lado, la titularidad, es decir, que quien nos está vendiendo el inmueble está en disposición de venderla, y por otro lado el estado de cargas que presenta, es decir, si tiene hipoteca, si tiene embargo o cualquier otra carga que pueda recaer sobre esa vivienda. Bueno, además de la información que nos acabas de dar, Luis Manuel, en la compra de viviendas sobre plano o en construcción, ¿existe una garantía adicional para los compradores respecto a las cantidades entregadas? Así es, existe una ley que es de ámbito estatal que establece cuando se adquiere una vivienda, como acabas de indicar, ya sea sobre plano o en construcción, es decir, todavía no está finalizada y no se nos va a realizar la entrega, establece unas garantías. ¿Esa garantía en qué consiste? Consiste en que las cantidades que entregamos a cuenta tienen garantizada la devolución en el caso de que la devolución de esos importes más el interés legal, en el supuesto de que la construcción o bien no se llegue a iniciar o por el motivo que sea no se finalice. Entonces, en esos supuestos tenemos derecho a que nos sean devueltas las cantidades más el interés legal de
del dinero. Como garantía para que esa devolución sea efectiva, la promotora tiene que suscribir o bien un contrato de seguro, que además se nos debe informar y facilitar en el momento que hacemos la compraventa, o bien un aval solidario de una entidad financiera, que en ese caso es la que respondería de la devolución de esas cantidades. ¿Y esas cantidades cómo las percibe el comprador al que no se le ha entregado la vivienda? ¿Directamente en su cuenta bancaria? ¿Se demora? ¿Son procesos que se demoran a veces demasiado? Porque conocemos casos que han salido en la prensa de pues promotoras, constructoras que incluso al final han terminado en concursos de acreedores y que han dejado alguna, como se suele decir, alguna promoción pinchada y los clientes pues a lo mejor llevan años a la espera de percibir sus adelantos, ¿no? Cada supuesto lleva un curso distinto. Lo normal es que si está asegurado por una entidad aseguradora, tras los trámites, comprobación de que efectivamente se dan las circunstancias relativas a la obra, de que no, o bien no se va a iniciar por el motivo que sea, o no se llega a finalizar, se devuelve. ¿Un plazo estándar se puede establecer? No, depende de cada supuesto. Siempre hay que comprobar, como decimos, en el registro, por ejemplo, en el caso de propiedades que estén ya construidas, que sean de segunda mano, siempre, yo sé que los abogados hacen mucho hincapié en ese tema, ¿no? Que el que vaya a comprar se informe en el registro de que esté todo correcto, que esa vivienda, pues por ejemplo, esté en un suelo urbanizable, que esté todo en regla, que no tenga carga. Una vez que hemos comprobado en el registro que esa vivienda, pues en principio está todo correcta, ¿cuáles serían los siguientes pasos a dar? Aquí podemos distinguir dos situaciones. Una es que no necesite financiación, es decir, dispongo del dinero para realizar la compra, pues directamente podría preparar documentación y acudir a notaría para otorgar escritura de compraventa. Estos son los menos casos. Efectivamente, esta es la situación menos común. El que tenga el dinero entero para pagar y sin tener que casarse con el banco, ¿no? Exactamente, esta situación es la menos frecuente. Lo habitual es que hemos visto la vivienda, hemos comprobado que está en una situación de cargas que estamos dispuestos a afrontar, es decir, está limpia la vivienda, no tiene ninguna hipoteca, ningún embargo, entonces vamos a realizar una entrega de una cantidad a cuenta al propietario. Esa entrega a cuenta se puede hacer de dos formas y dependiendo de cómo se haga, pues después tiene unas consecuencias que son totalmente previsibles y que ahora vamos a comentar. La primera opción, ¿cuál sería? Pues la primera opción sería entregar una cantidad en concepto de arras o señal. Es decir, yo entrego una cantidad a cuenta, pero cualquiera de las dos partes puede resolver esa compraventa. Si el que resuelve es el comprador, perdería las cantidades o la cantidad entregada, y si el que resuelve es el vendedor, debería de entregar esa cantidad duplicada al comprador. Pero en cualquier caso la venta no se llevaría a efecto. La segunda opción, ¿cuál es? La segunda opción es la entrega de las cantidades como parte del precio y dentro de un contrato de compraventa. Yo siempre suelo recomendar esta segunda opción. ¿Por qué? Porque realmente el momento clave no es el otorgamiento de escritura, sino el contrato de compraventa como paso previo, donde regulamos todas las condiciones en las que se va a efectuar la compraventa, distribución de gastos, formas de pago, es decir, tenemos ya concretadas las condiciones de la operación y respecto a las cantidades como parte del precio es un contrato con pago aplazado, por lo tanto ya ninguna de las partes de forma unilateral puede resolverlo, es decir, esa compraventa que queremos llevar a efecto continuaría hasta su finalización. Tenemos una llamada, vamos a atenderla. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Daniel. Daniel, pues cuando quieras puedes plantear tu cuestión a nuestro abogado, Luis Manuel Ortiz. Sí, buenas tardes, Luis Manuel. Buenas tardes. Mire, yo quería preguntar, con lo que estabais hablando de las cantidades que uno da antes de la entrega de la vivienda y tal, ¿qué ocurre en el caso de las cooperativas? Porque tengo el caso, por ejemplo, de mi hermana, que hace unos años pues quiso comprarse una vivienda que todavía no estaba construida, y bueno, era una cooperativa, y bueno, ella lo que pasa es que dio una cantidad pequeña, pero sé que el resto de compradores pues sí que hubo gente que perdió bastante dinero, entonces no sé cómo está el tema legal en ese aspecto, si hay posibilidad de que esas personas recuperen todo lo invertido, en fin. En el caso de las cooperativas es distinto porque la norma establece el aseguramiento de las cantidades cuando se adquiere a través de una promotora.
Cuando lo que se constituye es una cooperativa para la construcción de vivienda, los cooperativistas son asimismo los propios promotores. Por lo tanto, asumen el riesgo de que finalmente, como ha ocurrido en este caso que nos comenta, no llegue a realizarse la operación de compra. Entonces es una situación complicada. Claro, es que se me ha olvidado comentar que es que el edificio nunca llegó a construirse. Entonces yo tenía entendido que las cooperativas pues se iba construyendo en función de lo que de la cantidad que se iba disponiendo y tal. No sé si es así. Sí, las cooperativas realmente es un grupo de personas en teoría, en la práctica al final son promotoras, pero la forma legal que tienen es que las personas se asocian para construir las viviendas, por lo tanto son ellos los que realizan las aportaciones y a medida que se realizan las aportaciones se van edificando. Aquí la cuestión es si la persona que ha gestionado el dinero y no se ha llegado a construir, ¿qué ha ocurrido con ese dinero? Es decir, si se pudieran depurar responsabilidades de otro tipo. Pero claro, dependerá de qué ha ocurrido con ese dinero. No conozco el caso concreto, pero dependerá de dónde se ha destinado, porque si se han dado las cantidades y no están, alguien parece que no ha hecho bien su trabajo. Muchas gracias por tu consulta. Gracias por vernos. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, hablábamos antes, Luis Manuel, de la entrega de una arra o señal y luego la segunda opción, que es la que tú nos recomiendas, que es firmar un contrato de compraventa, de forma que sea pues más complicado vamos a decir, disolver, ¿no?, ese acuerdo por ambas partes, o hacerlo de una manera unilateral pues sería más complicado, ya que hay un compromiso, un dinero entregado, ese dinero entiendo que se descuenta del precio final de la vivienda, ¿no?, a hacer ese acuerdo, ese contrato de compraventa. Pero, ¿nos podrías poner un ejemplo de cantidad entregada como señal y como parte del precio? Sí, con la cantidad entregada en concepto de parte del precio, lo que procuramos es que asegurarnos que la operación se va a llevar a cabo. Un ejemplo que se da en algunas ocasiones es que yo compro una vivienda, por ejemplo, en 100.000 euros y entrego 2.000 euros de señal. Mañana llega otra persona y al vendedor le ofrece 120.000 euros. Sí. El vendedor podría, si lo he entregado en concepto de arras, devolverme 4.000 euros, es decir, el doble de la cantidad que he entregado y venderle a la otra persona. Mientras que si esos 2.000 euros lo he entregado como parte del precio y a través de mi contrato de compraventa y estipulando como parte del precio, en ese caso, aunque tuviese una oferta mayor, no podría resolver el contrato de forma unilateral. De forma unilateral, entonces, el vendedor no podría resolver el contrato y vendérselo a otra persona. Exacto. Tendría que seguir el piso comprometido con ese comprador. Así es. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar con más cuestiones. ¿Qué impuestos se pagan en una compraventa? Porque esto también es importante y algunas veces pues nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Porque no solo es el precio de la vivienda, el precio que vemos en un cartel en grande, un poquito a veces nos ponen unos precios muy atractivos y luego cuando nos acercamos y echamos mano de la calculadora vemos que no es el precio final, que luego hay que pasar por caja. Así es, en lo que a impuestos se refiere, tenemos que distinguir por un lado los que corresponden o los que paga el comprador y los que tiene que abonar el vendedor. Por lo que respecta al comprador, distinguimos si se trata de una vivienda nueva o si se trata de una vivienda usada, una vivienda de segunda mano. Si la vivienda es nueva, lo que paga el comprador es el IVA, ahora mismo es de un 10%, más un 1,2% de actos jurídicos documentados. Si la vivienda no es nueva, es decir, no es directa del promotor, sino que ya es una vivienda, es una segunda transmisión, el impuesto que corresponde es el impuesto de transmisiones patrimoniales. La cuantía varía y parte de un 8% para viviendas con un valor hasta 400.000 euros, que en condiciones normales son las viviendas más habituales. Y para viviendas ya más de un importe más elevado, pues llega hasta un 10%. Eso por lo que respecta al comprador. Por lo que respecta al vendedor, le corresponde el pago de la plusvalía municipal. La plusvalía municipal no depende del precio de venta. Esto es una cuestión que se nos plantea con mucha frecuencia. Es decir, no es un porcentaje del beneficio que he obtenido en la venta, sino que es un cálculo que se realiza en función de el valor catastral de la vivienda y los años que he tenido esa vivienda en mi poder. Y a partir de ahí pues se realizan unos cálculos. Pero es independiente del precio de venta. En el caso de Málaga Capital se puede conocer el importe de la plusvalía pues a través de la página web de gestión tributaria, que lo tiene accesible y se puede realizar un cálculo. Y además es un importe, generalmente si se ha tenido
o un número de años importante, la cantidad es elevada, ¿no? Muchas veces sorprende porque es un importe que no se tiene en cuenta en ocasiones y que después da sorpresas, ¿no? Y eso que se consulta a través de la web, con la referencia catastral del inmueble, te metes y... Sí, con la identificación del inmueble se accede a un apartado de cálculo de plusvalía y se introduce la fecha de la anterior transmisión, es decir, la fecha de compra y la fecha prevista de venta. Y a partir de ahí pues tenemos una simulación que es bastante aproximada. Cercana, ¿no? Sí, a lo que va a ser. Bueno, en la siguiente pantalla vamos a desgranar los gastos que implica una compraventa de vivienda y quién debe asumir esos gastos, porque algunos pues serán por parte del vendedor y otros por parte del comprador. Vamos a ver la siguiente vivienda y vamos desgranando pues esos gastos que implica, como decimos, la compraventa de un inmueble. Pago de impuestos, por ejemplo, como el IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales. En lo que es la partida de gastos se refiere, podemos distinguir 4 partidas. Por un lado, el pago de impuestos. Que es lo que veíamos anteriormente, ¿no? Efectivamente, gastos de notaría, de otorgamiento de escritura, gastos de inscripción en el registro y la tramitación. Por lo que respecta a los impuestos, como acabamos de señalar, se paga o bien impuesto de transmisiones patrimoniales o bien IVA, en función de si la vivienda es nueva o de segunda mano. Recapitulando entonces, segunda mano, impuesto de transmisiones patrimoniales, IVA, vivienda nueva. Correcto. Vale. Y el vendedor lo que pagaría sería la plusvalía. En los gastos de otorgamiento de escritura pública, pues el importe, el arancel notarial, pues depende de la cuantía que se haga costar del precio de la transmisión. Aquí hay una cuestión importante y es que quien deba hacer frente a esos gastos, hay total libertad para determinarlo. Es decir, las partes pueden pactar quien hace frente a los gastos de notaría. Si no se pacta nada o lo que se pacta es según ley, lo que se establece, lo que se está recogiendo es que prácticamente la totalidad o en torno al 90% de los gastos que supondría la notaría le corresponderían al vendedor. Ahí hay generalmente una confusión en que se piensa que cuando se pone según ley es el comprador el que hace frente a los gastos y cuando es según ley es al revés. Es decir, si no pactamos nada y por lo tanto los gastos serían según ley, es el vendedor el que asumiría en torno al 90% de esos gastos. ¿Y en la realidad esto sucede así o...? La fórmula más frecuente suele ser que los gastos sean por cuenta del comprador y la plusvalía del vendedor. Suele ser la fórmula más habitual. No obstante, después depende de los términos en los que se haya negociado la compraventa. Esto con lo que a gastos de notaría se refiere. Después tenemos los gastos de inscripción en el registro de la propiedad que corresponden al comprador para que esa escritura de compraventa aparezca en el registro inscrita ya en la que a su nombre y que aparezca como titular del inmueble. Eso, Luis Manuel, bueno, por supuesto también en el caso de aunque haya una hipoteca, ¿no? Ese piso tiene un comprador, un propietario, aunque ese propietario esté sujeto a una hipoteca bancaria, ¿no? Sí, en el registro se anota, el asiento del registro es del inmueble. Eso quiere decir que lo que se anota es la evolución, la vida que ese inmueble tiene. Entonces, por un lado estarán los titulares, por otro lado estarán las cargas que recaigan sobre ese inmueble. Como la hipoteca, por Efectivamente, como puede ser la hipoteca. Entonces podemos encontrar que aparece la titularidad en cuanto a una parte de la información y por otro lado aparecerán pues si tienen cargas o préstamos, embargos. Por eso cuando uno termina de pagar una hipoteca pues tiene que volver a escriturar y me imagino que en el registro habrá que comunicarlo, ¿no? La verdad es que no lo suelen hacer mucho. Efectivamente, pero habría que hacerlo, ¿no? ¿Se puede hacer o no? Es decir, yo tengo una hipoteca y hago lo que se llama una cancelación económica. Es decir, llega un momento que he terminado de pagarla y ya al banco no le debo nada. Sin embargo, a efectos registrales tengo que proceder a una cancelación registral. ¿Tengo que hacerlo obligatoriamente? No. Lo único es que en el registro de la propiedad, si alguien accede, sigue apareciendo que está esa hipoteca. Entonces, generalmente hay personas que sí lo hacen, en el momento que terminan, van a la entidad, se emiten los certificados correspondientes y se inscriben. Y en otros casos esperan si hay una venta posterior o se transmite por herencia, pues en ese momento es cuando se cancela la hipoteca. Bueno, vamos a atender otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido. Pues cuando quiera puedes plantear tu cuestión a nuestro colaborador. Le voy a hacer una preguntilla. Mire, yo quiero comprar un ático, pero que ese ático no es la primera vez que se vende, vamos, no de un bloque que tiene un ático cerrado de hace unos años y lo quiero comprar. ¿Eso es nuevo o es viejo?
¿Es como vivienda nueva o como vivienda vieja? El ático tiene ahora mismo un titular, entiendo. O sea, ¿Perdón? el ático ahora mismo tendrá un titular, un propietario. Es de la comunidad. Es de la comunidad. Y si ese ático está ahora mismo inscrito como finca a nombre de la comunidad, sería una segunda transmisión y por lo tanto sería una vivienda, una venta de una vivienda de segunda mano. No sé si me ha oído. Claudio, Bien. ¿alguna Pues duda? nada, espera para saberlo. ¿Te ha quedado claro entonces? Sí, es de la comunidad y ahora habrá que hacer una transición. Vale, Exactamente. gracias. Gracias a ti, Claudio. Muchas gracias. Bueno, recapitulando, ¿por dónde íbamos? Porque íbamos por el tema de... Sí, habíamos visto los gastos de inscripción. En el registro de la propiedad. Correcto. Y ahora gastos de gestión o tramitación. Exacto. Los gastos de tramitación pues son los de liquidación y pago del impuesto, la inscripción de la escritura en el registro, liquidación de plusvalía. Sí. Esos gastos corresponden al comprador. Si la operación se ha hecho mediante o financiación ajena a través de una hipoteca, será el banco, la gestoría del banco, la que realice la gestión, pero el pago en todo caso es por cuenta del comprador. Luis Manuel, en ocasiones se escucha que la Junta ha hecho una complementaria por el valor de la vivienda. Y nos planteamos, ¿no se puede estipular el valor en escritura libremente? El valor de la venta, el importe, el precio de la venta de un inmueble se puede pactar libremente. Ese acuerdo vincula a las partes. ¿Qué ocurre? Que a efectos tributarios, en el caso de la Agencia Tributaria de Andalucía, el valor mínimo por el que hay que pagar impuestos es lo que se denomina el valor mínimo fiscal, que se determina aplicando al valor catastral un coeficiente que está publicado en una norma de la Junta de Andalucía y en el caso, por ejemplo, de Málaga, pues es un 1,35. ¿Qué ocurre? Que si yo escrituro, yo vendo en un importe que está por debajo de ese valor mínimo fiscal, la Junta de Andalucía, la Agencia Tributaria de Andalucía, me va a reclamar la diferencia hasta ese valor mínimo fiscal. ¿Qué situación se está dando en los últimos tiempos? Que hay veces que el valor de venta real es muy por debajo incluso del valor mínimo fiscal. Entonces, en esos casos, lo que suelo recomendar es que se realice una tasación del inmueble y el certificado de tasación se incorpore, se protocolice, que se llama, a la escritura de compraventa, con vistas a que cuando llegue a la Junta de Andalucía se pueda comprobar que el valor real con esa tasación es inferior al valor mínimo fiscal. Y yo conozco un caso en concreto en Málaga de un palacete en el centro que lo compraron una pareja, creo que fue por en torno a 300.000 euros y a poco tiempo la Junta, bueno, pues no se creería que lo habían comprado por ese dinero y le pedían y bastante dinero más con respecto a esa cantidad y lógicamente ellos decían, bueno, es que lo hemos comprado en un momento que era una ocasión porque había bajado todo, ¿no? Y la Junta decía que no, que eso no podía valer esa cantidad. Sí, así es. Por eso en esos casos lo más recomendable es tener una tasación. Claro. Tener una tasación. Y si la tasación está por encima del valor que en el que nosotros hemos comprado y también del valor mínimo fiscal, la Junta nos va a reclamar Claro. la diferencia. Pero a lo mejor puede ser que la tasación, como está el mercado y todo, pues se ajusta a lo que Sí, se pague. ocurre en algunos casos que la tasación se ajusta al precio en el que se ha escriturado, que es inferior al valor mínimo fiscal. Por eso en esos casos sí es conveniente que ese certificado de tasación se incorpore. Y en ese a la caso sí escritura. estaríamos protegidos ante una reclamación por parte de la Junta, entiendo yo, ¿no? Sí, tendríamos un dato objetivo en cuanto al valor que se ha declarado. Bueno, ya por último, porque además estamos fuera de tiempo, ¿qué documentación se debe entregar en la notaría el día de la firma de la escritura? Porque hay una serie de certificados que son muy importantes, no todos son, digamos que no todos son obligatorios, pero que sí que son muy recomendables el llevarlos, ¿no? Para no llevarnos luego una sorpresa desagradable. Exactamente. Hay un documento que es obligatorio, que es el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio desde junio del 2013. Sí. El certificado de eficiencia energética lo suscribe un técnico competente y es para que se entienda como las etiquetas de los electrodomésticos, es decir, se le da una categoría A, B, C, D, F y creo que llega hasta G a una vivienda, igual que los electrodomésticos. Bueno, pues ese certificado se tiene que aportar el día de la firma del otorgamiento de escritura pública. El coste lo asume el comprador de la aportación, perdón, el vendedor, que lo deberá aportar el día de la firma. Por otro lado está un documento muy importante, el certificado de estar al corriente del pago de las cuotas de comunidad de propietarios. Sí.
firmado por el presidente y por el secretario de la comunidad. En ocasiones no se aporta, el notario hace las advertencias legales y después pues, nos encontramos algunas sorpresas desagradables, porque la ley establece que en el caso de que existan deudas de comunidad, el adquirente responde del año en curso y de los 3 años anteriores, con lo cual en caso de que hablemos de una comunidad con un importe elevado, pues la cantidad nos puede llevar una sorpresa. Después, por otro lado, es conveniente, no obligatorio, aportar un certificado de estar al corriente del pago del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, así como también es conveniente que se aporten copias de las facturas de suministro con los que cuente la vivienda para poder realizar los cambios de titularidad de estos suministros. Pues muy bien, después de conocer los documentos que en el primer caso sí era obligatorio, en el certificado de energético, ¿no?, de eficiencia energética, el resto pues es recomendable, no lo exige la ley, pero sí que se recomienda. Un matiz, el certificado de la comunidad sí es obligatorio. Ese sí es obligatorio. O sea, sí es obligatorio, estar pero al corriente en de la el comunidad. acto de la firma puede el notario dar la advertencia de que no se ha aportado. Entonces Vale. ya el comprador que decide, pero sí que se tiene que quedar expresamente reflejado en la escritura. Pues vamos ahora a atender una serie de correos electrónicos que nos han llegado, en concreto de 3 espectadores. Rápidamente atendemos la pregunta de Felipe, que dice: he visto un piso que me interesa, pero tiene un embargo y me dicen en la inmobiliaria que aún así puedo comprarlo, ¿es correcto? Se puede comprar un bien embargado, pero los bienes, se produce lo que se llama que los bienes transitan con su carga, es decir, cuando yo lo compre, yo lo compraré con esa carga. Entonces, en esos casos sí es cierto, lo podría comprar y lo que sí podría estipular es retenerle el dinero del que deba responder el inmueble y pagarlo a quien ha realizado ese embargo. Pero la respuesta es sí, se puede hacer, pero hay que establecer una serie de cautelas para que después nos encontremos que hayamos pagado el piso y después tengamos que responder con el bien de ese embargo que tiene. Bueno, yo no soy abogado, pero yo me atrevería a decir: el mercado es muy amplio, hay muchas viviendas, no te vayas a fijar en una vivienda con embargo. Pero bueno, oye, cada uno. Toñi pregunta, dice: tengo un piso en Málaga, ¿dónde me puede informar del valor mínimo fiscal? El valor mínimo fiscal lo puede obtener a través de la web de la Junta de Andalucía. De hecho, incluso se puede obtener con carácter vinculante. No obstante, también lo podría calcular ella misma de forma directa, realizando con su recibo del IBI, pues multiplicando el valor catastral por el coeficiente, que en el caso de Málaga ahora mismo es 1,35. Digo ahora mismo porque cambia anualmente, incluso se ha dado algún año que en el curso del año ha cambiado 2 veces. Entonces se comprueba cuál es el coeficiente, al valor mínimo fiscal le aplico ese coeficiente, al valor catastral le aplico ese coeficiente y ese es mi valor mínimo fiscal. Y la última pregunta, que nos viene de una espectadora que se llama Arancha, pues ha quedado ya resuelta por la exposición de nuestro invitado, de nuestro colaborador, Luis Manuel. Dice Arancha: ¿quién debe pagar el certificado de eficiencia energética? El vendedor. El vendedor, ¿no? Lo tiene que pagar y aportarlo el día de la firma de la escritura de compraventa. Bueno, pues vamos a ver ahora la información por si ustedes quieren ponerse en contacto con Luis Manuel, plantearle cualquier duda, cualquier pregunta, ponerse en contacto con él o con sus compañeros. Pues ahí tienen el teléfono de información, el 952 33 77 99, Uniabogados, en la calle Spengler, local 10, en la zona de Teatinos. Y también estáis en internet en www.uniabogados.com. Pues Luis Manuel, ha sido muy interesante hoy, ¿eh? Nos has hecho unos expertos en tema de compraventa de vivienda. Ya por lo menos tenemos más información, que siempre es buena a la hora de tomar una decisión tan importante como vender una casa o comprar un inmueble, ¿no? Muchas gracias. A vosotros. Nos vemos dentro de un mes aproximadamente.